Okay. Hello, good afternoon, and good morning, depending on where you are. Welcome to the Care Economics in Context Bienvenidos Public a Seminar nuestra, Series. nuestra Today serie de we have conferencias de economías de cuidado en Professor Pat contexto. Armstrong, Hoy tenemos who a will la be talking profesora about Pat Armstrong, creating the conditions que for va a hablar care. sobre crear las Before we condiciones para start el cuidado. the seminar, I just wanted to mention Antes de thank you empezar, everybody for quería joining. decir This is a gracias a hybrid todos por seminar, acompañarnos. and Este es un we had a seminario lot of híbrido. registration, particularly from the Hemos tenido una for the virtual part of the buena seminar. asistencia, sobre todo Over para la parte 50 people virtual, registered, más de and I 50 see that personas. there's about 35 people Y veo que hay online unas currently. 35 personas que ya se han conectado. For your information, we Para do have the que ustedes Spanish sepan, translation. So contamos if con you need, interpretación al or español. if you Si prefer to have Spanish necesitan o translation, prefieren please click on the escuchar la Spanish versión translation en español, tienen que hacer section. clic en el botón de interpretación y elegir el canal al Let me español. first start this public seminar Voy a by comenzar este seminario giving the land acknowledgement, as we do ah, in most of the public seminars. anunciando la So financiación como just hacemos want to start by en la saying mayoría we wish to de este tipo acknowledge this land on which the University of Toronto operates. de For capacidad. thousands Primero, of years, it has quiero been the traditional land of reconocer Huron que el Wendat, the territorio en el Seneca, que está la and Sauvage of Universidad the Credit. de Today, this meeting Toronto place ha sido is por miles still de the años home of el Timbuktu territorio Indigenous people and originario across de Turtle pueblos Island, originarios, and we are grateful to have y the opportunity to work on nos this land. corresponde And now, agradecer y reconocer que estamos although the agradecidos por tener land la posibilidad de acknowledgement construir nuestra statement may universidad y de seem trabajar quite en este superficial territorio and sagrado. performative, Si bien esto but I puede think parecerles a it is algunos important puramente to recognize performativo, yo and creo que remind es ourselves the importante fact that recordar we are all que settlers here todos and that we share somos this place with many colonizadores y people que and estamos living things compartiendo este as territorio con indigenous muchas people personas y and many seres animals and vivos y plants share animados, this no land solo with us. personas de pueblos So indígenas, animales the y plantas que acknowledgement comparten is este an territorio con expression of nosotros. Este gratitude and reconocimiento es una appreciation forma de to mostrar gratitud those whose territory y we work and live apreciación on, and a way of por aquellos honoring en the cuyo indigenous territorio people and trabajamos y una all living manera de beings honrar who have a los been living pueblos and working on originarios the y a land todos los for seres time vivos immemorial. que comparten con nosotros el territorio sobre I el cual think it is also trabajamos. important También me to parece understand the importante long traditional history that has entender brought de us to reside cuál es la on this tradición, land, cuál es la and to historia, seek la to tradición de understand historia que our nos ha place within traído a that. trabajar aquí, y cuál es nuestro Land lugar en este acknowledgement territorio. does not Este exist in one reconocimiento del aspect territorio or no historical context. existe Colonialism aislado is a del current and territorio, ongoing process, es and we need to un also build proceso our en mindfulness of our present es un participation. proceso continuo So que with necesitamos that, ejercitar let me esta conciencia sobre el introduce you territorio. Professor Pat Armstrong Habiendo by dicho esto, first voy a giving you presentar a a la short profesora biography of Pat Pat. Armstrong y dar una Pat, breve who I have known biografía for de many, su many years. Thank you recorrido. so much for Yo coming. la conozco ya So, hace Professor muchos Pat años ya. Armstrong Profesora Pat is a Armstrong distinguished es research professor una emeritus profesora at distinguida de York University investigación en in la Toronto Universidad de and a York, en fellow of the Toronto. Royal Society of Es Canada. miembro de la Her Real Sociedad de research Canadá. has focused primarily on Su health services, investigación es en especially on servicios de la women's salud work y sobre todo en el within them, trabajo de las with, mujeres with an en los servicios de emphasis la salud, on, in the last con couple of decades, on énfasis long-term en care. las últimas décadas. Her El énfasis research ha has sido been en el cuidado conducted a in largo plazo. partnership Esta with investigación se unions, ha hecho en government, sociedad community, con and sindicatos, employer organizations, gobiernos, miembros recognizing that de la context sociedad y matters and that empleadores, the condition reconociendo of que work el are the contexto es conditions importante of en las care. condiciones de trabajo. She insists on listening Ella to all those who insiste que es live, necesario work, escuchar visit, a and todos manage in aquellos long-term care. que cuidan y She que has hacen trabajo de published cuidado. widely, and we all know this, Es right? ampliamente Widely publicada authoring or co-authoring such book como as autora y como Wash, Wear, and compiladora Care, de libros, por Clothing ejemplo, and
uno que se llama Quién lava y quién cuida, sobre la ropa y el lavado de ropa en los hogares de ancianos. También trabajo crítico, otro libro que se llama Trabajo crítico de las mujeres en los cuidados, y otro sobre cómo se desperdicia el trabajo el trabajo de cuidado en las economías canadienses. También una de crisis laboral en el cuidado a largo plazo, en una era particularmente turbulenta, y sobre la privatización de los cuidados en los hogares de ancianos. También ha escrito en publicaciones académicas y en medios más populares como testigo en más de 20 procesos que se han hecho en tribunales judiciales de Canadá, y se la ha invitado como consultora y presentadora en numerosos países. Además, participa del comité técnico de las estándares internacionales de la salud. Habiendo hecho esta presentación, ella va a hablar durante unos 45 minutos y luego vamos a abrir el panel para preguntas. Muchas gracias a todos por acompañarnos virtualmente o presencialmente. No me di cuenta de que íbamos a tener tanto público, y pido perdón si las referencias que hago son demasiado específicas a Ontario o Canadá, y por favor pueden interrumpirme para preguntarme de qué estoy hablando. Preparándome, pensé en una historia que quizás no tenga mucho sentido para algunos de ustedes, pero sí que escuché en los medios canadienses hace un tiempo. Un guardia de seguridad en una obra en construcción entraba todos los días había un trabajador que entraba todos los días con una carretilla, y el guardia de seguridad le preguntaba qué tenía adentro. Cuando descubrió la carretilla, solo había unos papeles, unos periódicos. La última vez que entró, le dijo: yo sé que estás robando materiales de acá, ¿por qué estás robando? Entonces, muy seguido no vemos lo que está tan cerca. Las condiciones de trabajo es algo que se habla hace 20 años, pero recién ahora otros espacios están trayendo el tema a colación. Pero cuando uno le dice esto a otras personas, es obvio. Queda explícito que las condiciones del trabajo son las condiciones del cuidado. Cuando empezamos con las condiciones, empezamos con lo mínimo que se necesita para poder hacerlo. Ni siquiera hablemos de qué es necesario para que el trabajo sea agradable o gratificante, sino con lo que es necesario para que suceda. Y a veces no nos damos cuenta de lo importante que es el género en estos aspectos, a pesar de que la gran mayoría de quienes brindamos cuidado nos identificamos o somos identificadas como mujeres, y con una importante desigualdad también racial e inmigrante en este país y en otros. Cuando pensamos en género, suele ser en términos viejos y ya como fuera de época, sobre cuál es el lugar de la mujer o qué es lo que la mujer quiere hacer. O que el trabajo a largo plazo de cuidado solo puede ser hecho con habilidades que tienen solo las mujeres, o que ellas quieren tomar estas tareas no remuneradas de cuidado porque son personas buenas, que cuidan, que quieren cuidar. Cuando hablamos de las condiciones y del género, hablaré un poco sobre el proyecto de investigación que estuvimos haciendo. Cuando digo que estuvimos haciendo, es porque toda mi investigación se hace en equipos
con asociaciones, con miembros de sindicatos, o partes de la administración pública y también con empleadores. Lamentablemente no tengo una diapositiva, no soy una persona que le gusten mucho las diapositivas. Como decía, el tipo de trabajo que hacía empezó con mi doctorado, después de que yo, esto fue ya en los 60, mi doctorado que terminó siendo sobre el trabajo segregado de las mujeres. Esta investigación tuvo particularmente en cuenta la cuestión de género, la cuestión feminista. Si bien no pudimos realmente tener en cuenta el aspecto interseccional más allá del género, estudiamos en hospitales, porque, bueno, cuando mi hija se fracturó una pierna y fue de emergencia al hospital, lo primero que me preguntaron fue, ¿usted es la madre? ¿Usted es la madre? Esto tiene que hacer. Y el padre de ella estaba al lado y no se le preguntaba nada. Pero una vez que ella fue atendida, nosotros pensamos, bueno, ¿y quién trabaja aquí? ¿De qué manera el hospital brinda todo el abanico de trabajo? Supervisores, personas que cuidan, enfermeros, trabajadores de tiempo completo y de tiempo parcial. Todos esperaban recibir a la madre, y una vez que nos dimos cuenta de que dentro de esta economía, para poder hacer esta investigación era necesario saber mucho más de la economía que estaba detrás y de la organización empresarial que estaba detrás de ese hospital. En ese momento los hospitales tenían la definición del trabajo hospitalario, se estaba resumiendo, reduciendo cada vez más al cuidado agudo. Y no se estaba teniendo casi en cuenta para nada lo que se hacía, por ejemplo, en casa o de manera ambulatoria. Y mucho menos aquello que se hace de manera no remunerada, sobre todo por las mujeres. Eso fue lo que originalmente disparó mi interés en estudiar el cuidado a largo plazo que dura 24 horas y que hasta cierto punto es financiado por el público. Entonces, este proyecto durante los últimos 20 años se llevó a cabo en 4 provincias de Canadá, ya que Canadá tiene un sistema de salud federal, en Noruega, Alemania, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Llevado por nuestra economía política cada vez más feminista. Pero los métodos más innovadores es que adoptamos lo que yo llamo una etnografía cambiante entre equipos. Es decir, creamos diferentes equipos que algunos tenían, por ejemplo, académicos senior, académicos nuevos y estudiantes de grado y de posgrado, trabajando en equipo para realizar investigaciones todo el día. Empezábamos antes de las 7, trabajaban hasta más allá de la medianoche. Nos interesaba en todos aquellos que trabajan en cuidado a largo plazo. Y para quienes quieran saber más de esta investigación, tenemos algo que se llama el trabajo en equipo que hicimos. Al final de la presentación sí va a haber una diapositiva donde pueden ver más referencias concretas a los resultados que obtuvimos de nuestro proyecto. Nos dimos cuenta que, bueno, estábamos preparados para buscar problemas. En todas nuestras disciplinas estábamos preparados para buscar problemas. Todo desde los médicos, los enfermeros, había también un filósofo, un arquitecto, historiadores, sociólogos y trabajadores sociales, entre otros.
Además, nos dimos cuenta de que el contexto importa. Vimos amplia evidencia de lo que yo llamo sesgos estructurales, sesgos sociales y estructurales que impiden que los individuos alcancen sus necesidades básicas y logren su mayor potencial. Es la violencia infligida por el sistema y las desigualdades incorporadas, inherentes al sistema, las que impiden que las personas alcancen este potencial. También queremos encontrar lo que yo llamo prácticas prometedoras para mejorar la situación para las familias, y también me importa encontrar la alegría. No hablo de políticas prometedoras, no son una sola manera de hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que el contexto de las poblaciones, de sus valores es importante, buscar distintos los valores que son importantes para cada cultura y qué es lo que ve cada cultura. Eso es lo que teníamos que ver. Entonces, ¿qué es la que el personal nos dice que les genera alegría? La respuesta más común era, primero, la alegría viene de desarrollar una relación personal con las personas internadas y con sus familias. A veces conocemos a estas personas por años y se vuelven parte de nuestra familia. Su hogar es nuestro hogar y esas familias nos quieren ver cuando vienen a visitar a sus familiares. Nos preguntan sobre nuestra vida personal también. Ese tipo de relación que se genera ayuda al cuidado porque conocemos a la persona a otro nivel y así podemos saber realmente cuáles son las necesidades que tienen. En segundo lugar, la alegría viene de desarrollar relaciones con otros trabajadores. Y eso también es algo particular que es muy importante. Otra cosa es la rutina, de cuando se trabaja en rutina y se hace un equipo, es donde más se puede generar alegría, poder trabajar de manera conjunta. Y la tercera razón más común que da felicidad es haciendo habilidades para responder a necesidades individuales. Se trata de marcar una diferencia en la vida de los residentes. Si ellos están sufriendo, yo puedo aliviar ese sufrimiento. Puedo hacer que estén más cálidos, puedo darles algo de comer, los puedo ayudar a encontrar algo que esté perdido. O también puedo ejercitar todo el rango de habilidades haciendo algo completamente médico y completando algo que sea como un abrazo. Y eso dijo que realmente lo disfruta. Entonces, ¿qué condiciones apoyan estas maneras de encontrar la felicidad? Todos sabemos que la contratación de personal es crítica. Cuando estamos haciendo en Noruega y en Suecia la contratación de personal, vimos que en esas provincias sacaron las regulaciones mínimas de personal, dejando que los requisitos para una enfermera practicante que estuviera de turno fuera la única que quedara. Y en la época de la devastación de COVID, Ontario usó un objetivo de 4 horas de cuidado directo, progresando cada día, un objetivo que no pudimos alcanzar y ya lo tendríamos que haber alcanzado. Pero la investigación más reciente de Charlie Harrington también mostró ciertos resultados y concluye que el nivel de cuidado indica que el cuidado directo debería ser más de 6 horas progresivamente. Y eso excluye lo otro que se había resaltado como la comida, la lavandería. Entonces, no cuenta el personal de cuidado directo.
Menos personal implica menos tiempo para cuidar tiempo que es crucial para desarrollar esas relaciones y ejercitar esas habilidades. Sin mencionar que para prevenir el cansancio que tantos informan. Para dejar este cansancio en su caso, cuando le pregunté a un grupo de personal que estaba entrevistando qué significaba este agotamiento para cuando se iban a su casa, una mujer dijo, nada de sexo. Esperé, al igual que ustedes, que las personas se rieran, pero no, simplemente movieron la cabeza. ¿Y eso qué indicaba? Que no tienen una vida. Y tal vez eso también muestra porque bajó la tasa de natalidad. Y esos niveles de personal también se vio reflejada en la violencia que enfrenta el personal. Tal vez cuando un paciente no puede llegar al inodoro, cuando come comida todo el tiempo que está fría, porque no hay nadie para ayudarlos. Menos personal también implica menos trabajo remunerado para algunos que otras veces se les paga por el trabajo. Otro miembro de nuestro equipo hace un tiempo, aunque las mujeres especialmente no están preparadas para abandonar a los residentes y se ven presionadas a quedarse más tiempo del que se les paga. Y las académicas Hilary Lance y Hilary Longs hace tiempo hablaron de esta temática. Especialmente las mujeres sienten una presión similar, como lo hablé en mi libro reciente del trabajo no remunerado en los hogares de ancianos, donde se usa mucho trabajo voluntario. Aquellos que realizan trabajo y no estaban capacitados, ese trabajo tenía consecuencias negativas, como cuando un residente se atragantaba con la comida. Y eso puede generar más trabajo para el personal. Trabajo que no solo está relacionado con impedir que la persona se atragante, pero también informar el incidente ocurrido. Al mismo tiempo, cuando el trabajo de la familia está bien hecho, eso puede hacer que no se note tanto el trabajo bien hecho al personal. Pero otras condiciones de personal esenciales, sabemos que también es importante la continuidad y la seguridad laboral para desarrollar las relaciones y el apoyo. De acuerdo al estudio de cuidado a largo plazo del personal de Ontario, menos de la mitad del personal de tiempo completo y al igual de los que trabajan medio tiempo, no tienen un trabajo regular. El personal no se puede apoyar entre sí, no pueden llorar juntos si sus compañeros están constantemente trabajando. Y ellos también están preocupados por la precariedad del trabajo. El trabajo en equipo es difícil y también lo es la confianza en los compañeros. Y la confianza es necesaria si van a compartir con la carga del trabajo y tener relaciones con los compañeros. También el cambio de personal implica más trabajo para los empleados regulares de tiempo completo y medio tiempo, porque les tienen que enseñar a los que son nuevos y a los residentes, les tienen que mostrar dónde están los pañales, les tienen que decir quién les puede escupir, y ese tipo de aspectos nacen de estar ahí, de trabajar juntos. Y por supuesto, esto es particularmente el caso con el número creciente de personal de agencias que vemos en Canadá. Personal que dieron insulto a las lesiones porque tienen más opciones de los horarios y se los contrata 2 o 3 veces más que al personal fijo. A menudo escuchamos de los gerentes o de las mujeres que no quieren tener trabajo de tiempo completo, pero los contratos en Ontario que ofrecían a cualquier persona del personal a tiempo completo y que cualquier persona lo aceptaría, o sea que no era necesario que contrataran personas de agencia, así que se redujeron los costos. Entonces, las discusiones sexistas pueden generar polémica con esto, pero hablemos también de la continuidad del personal, de la autonomía y la confianza en el personal para que puedan prestar un cuidado apropiado. La Comisión de Ontario del Cuidado a Largo Plazo hizo un estudio de enfocarse en el cumplimiento de las reglas y de informar más, pero no necesariamente relacionado con las prioridades más relevantes a los residentes.
y también no especificaron del bienestar y de la salud. El personal de Canadá habló de constantemente tener que contar e informar de gerentes que no confiaban en ellos para determinar si un residente estaba deshidratado y no tener en cuenta algo que se había perdido, que escuchamos algún personal de enfermería hablar. Lo siento. Estoy hablando mucho. Y este empoderamiento puede tener consecuencias muy importantes para la salud, como estaba diciendo antes. Michael Garvin y sus colegas de algunos estudios famosos aquí, aunque tal vez no son famosos para todos, era un estudio del Servicio de Salud británico y encontró que las personas que sentían más estrés y que más tenían probabilidad de tener problemas cardíacos eran las personas más abajo de la jerarquía, las que tienen menos poder, no los que se imaginan como de la gerencia alta. Las nuevas tecnologías también, así como también las estrategias de gerencia, pueden empeorar el estrés. El estrés hablan de la línea azul del pañal que muestra la saturación. Se le dijo al personal que no podían cambiar el pañal hasta cambiar el calor, no dejando lugar a una opinión personal. Aunque los residentes estuvieran gritando que estaban incómodos. Esto se informó en una conferencia de prensa de nuestra provincia y el Ministerio de Salud dijo que confiaba en la tecnología y dijo que él usaría un pañal todo el día. Pero dijimos que lo probé y nunca escuchamos respuesta. En Alemania, Suecia y Noruega no vimos ese monitoreo e informe constante, ni una línea azul fina, sino la gerencia contaba con el trabajo en equipo y la confianza. Hacer eso permite que el personal ejercite sus habilidades y sentir que hacen una diferencia. El personal tiene tiempo de juntarse todos los días compartiendo las historias sin tener que justificar y así generando un buen ambiente. En Noruega vi que una terapeuta ocupacional que realmente estaba empujando con fuerza a un hombre muy débil para que caminara. Y eso por lo general se ve en Canadá, que las personas que tienen problemas de equilibrio se los pone en una silla de ruedas y se quedan ahí todo el tiempo en la silla de ruedas. Pero en este lugar no. Y yo le dije, ¿no le da miedo que se caiga? Ella dijo, bueno, entonces lo voy a atajar. Mi trabajo es empujarlo al límite de sus capacidades. Y yo dije, ¿qué pasa si se cae? Porque a esta edad especialmente las caídas son muy graves para los huesos. Ella dijo, si se cae, lo levanto y está bien. Y si no está bien, entonces tenemos una reunión de equipo para decir, ¿qué podríamos haber hecho para prevenir esto? ¿Deberíamos continuar? ¿Cómo seguimos? Es una noción y un enfoque al riesgo muy distinto. Y algo que terminamos diciendo en el Comité Técnico de Estándares de Salud es que tiene que haber alguna tolerancia de esto, porque una vida sin riesgos es aburrida. Y es aburrida para el personal y para los residentes. Además de unos niveles de personal apropiado, la seguridad de empleo y la autonomía, y las necesidades básicas de alegría también necesitan beneficios, equipos y una paga decente. El personal en cuidado a largo plazo se les paga menos que aquellos que trabajan en hospitales en Ontario. Eso indica el valor que se le da tanto a los residentes como al personal. Este reconocimiento limitado de este trabajo, que no es algo que cualquiera puede hacer. De hecho, en Ontario, los residentes y a lo personal no se les requiere que tengan una capacitación específica para alimentar a los residentes. Como el desafío de la línea azul fina, piensan que no es difícil ayudar a un residente.
y ni asustar a un paciente con demencia, pero pueden tener dificultad para tragar, que no tienen dientes. Y esas personas también quieren ser tratadas como pacientes y no como alguien enfermo. Recientemente se me acercó la administradora de la conferencia diciendo que rechazaba lo que yo decía de estos residentes, que fuera necesaria una capacitación, porque decía que tenía un residente maravilloso que trabajaba para ella, que hacía muy buen trabajo hablando y apoyando a los residentes, haciendo todo tipo de actividades con ellos. Y durante esa conversación, ella mencionó que esta mujer había sido parte de un incidente que el paciente se había lastimado y no podía hacer este trabajo. Entonces, eso no se había reconocido. Y también nos olvidamos que hablar y charlar y pasar tiempo con los residentes es precisamente lo que le da felicidad al personal. Entonces ahora eso lo estamos sacando y se lo estamos dando a alguien más. Y aunque escuchamos mucho sobre las estrategias enfocadas en los residentes, al igual que en la cita que les dije sobre el COVID, nos enfocamos menos en el personal. Y como colectivos y como individuales, con necesidades, valores, preferencias religiosas. Lo general se cree que si se enfoca solo en el personal, nos alejamos de los residentes, pero eso es lo que estamos intentando desafiar en las condiciones de cuidados. Y cuando pensamos en estas necesidades individuales y colectivas, también hay que pensar en el género. No solemos pensar en el género en el ambiente físico, por ejemplo. Por lo general, el género se usa para conceptualizar cómo la biología, el empoderamiento y otras relaciones sociales se influencian entre sí de una manera que se desvían de la posibilidad de entender las categorías de género en los pacientes. Pero una experta de la salud con perspectiva de género dice: las características físicas sociales de los hombres y las mujeres se entrelazan. Sí, los hombres y mujeres y todos deberían acceder a ciertos trabajos, pero hay áreas en las que las características físicas no se entrelazan tanto y algunas mujeres se ven menos beneficiadas por las condiciones de trabajo que están creadas para hombres. Y desde esta perspectiva, ella argumenta que sobre todo tenemos que desarrollar maneras de protegernos entre todos mientras adaptamos lugares de trabajo a nuestros cuerpos y nuestros lugares de trabajo y a nuestras vidas. Fin de la cita. Y en una conferencia reciente en un hotel aquí grande de Toronto, en el escenario, había 4 sillas grandes de cuero. 3 de los oradores eran hombres blancos de gran tamaño y había una mujer racializada en la 4ª silla. Ella no se podía sentar, estaba cayéndose, no tenía de qué agarrarse, se le caían las piernas, se le levantaba la pollera porque no podía agarrarse de nada. Y fue un ejemplo tan visible de cómo el equipo hace una diferencia. Y este tipo de equipo lo vemos en los hogares de cuidado a largo plazo. Estantes que son muy altos y, por ejemplo, no los pueden alcanzar. Vemos mesadas que no pueden ver, sillas de ruedas que son demasiado pesadas para empujar, especialmente en alfombras. Es como en el aeropuerto que pensamos: ¿por qué pusieron alfombra aquí? No se puede mover la silla de ruedas, la valija. Imagínense si tienen que empujar una silla de ruedas y no tienen un cuerpo muy grande. Y también incluso para los baños donde el inodoro está en la esquina, entonces no pueden haber 2 personas levantando al paciente al mismo tiempo. Entonces, así, Claire Messing, la misma persona que acabo de citar, era muy importante en Canadá y fue muy importante para permitir que las mujeres
entren en estos ambientes y mostrando la prueba que es necesaria para levantar de esta manera, levantar peso, así, como si se cargara a alguien para sacarlo de un fuego, discriminaba contra las mujeres. Y por lo general, las mujeres cargan más peso que los hombres porque cargan a los niños por todos lados, por ejemplo, pero si se deja que la mujer lo haga como lo haría intuitivamente, podría hacerlo. Y eso fue muy importante. Necesitamos el tipo de equipo. En Noruega, por ejemplo, incentivamos a las mujeres a que diseñen su propio arte para los suministros para limpiar la casa. Era más chico, más eficiente y podía entrar en el baño y en otro lugar, reduciendo el tiempo de trabajo, pero también entrando en las necesidades físicas. Design at Carleton University provides an excellent example of thinking through gender and the environment, as well as about dignity and respect for families, residents, and staff. Al It's a igual que study en of la confidence, dignidad para which las is not familias, para los particularly internados rigorous y para el personal. thesis topic, perhaps. One that attends to the voices of resident Mi staff and objetivo family. intenta She explores how devolverle furniture las and bathrooms voces and the a estas overall personas. Por physical ejemplo, environments can habla de que incorporate an los understanding of inodoros dignity y los for mismos residents muebles que and se usan staff, no as están well as pensados para safety for entender all of cuáles them, son while las necesidades y la recognizing these gendered dignidad de las patterns. personas She internadas y del considers such personal y things de as la capacidad. storytelling, because often they find all these diapers out, beside the bed. It's like a big sign, I'm incontinent, that is, Los objetos que tienen para it included agarrarse a junto place a to sus get rid of camas the garbage afterwards. It allowed them to realmente move no these los into the ayudaban. Y bathroom, cuando se but she also pudo considered things eliminar like where estos the dispositivos bathrooms for the y también staff se pensó, were por ejemplo, located, ¿dónde because están some of these women ubicados said, los baños para el personal? I've had 2 kids and Algunos I have to pee dicen, a lot, bueno, yo or tengo dos niños, I tuve need dos to be hijos, tuve close. dos I can't partos, run tengo que ir al down baño to seguido, no a puedo estar basement 3 stories corriendo, low to yendo a un have to go to baño the que está bathroom. ubicado en la otra punta And del hogar de ancianos. considered all of these Y aspects of the staff, the resident, and the family in a way ella pensaba en that todos estos aspectos de cómo redrew está what the diseñado equipment looked like and el what the lugar, physical cómo se space ve, looked cómo like. ha sido So I diseñado el encourage you actually equipamiento to que se look for usa, cómo se ha instances at diseñado la Carleton infraestructura. University in the Así industrial que design. recomiendo mucho There are que many echen un other vistazo a examples a of esta issues that are investigación. more Hay common for women than for otros men. ejemplos de And problemas there's que some son más comunes recognition that en el caso de las mujeres que women los are more hombres, likely than men to have que responsibility for children, and we es do más see nursing probable homes that que are las put in daycare mujeres centers. carguen con estas But there's responsabilidades. much Esto less lo vemos recognition en los of hogares women's y además hay responsibilities for older muchísima children, for menos, example, especially in terms of menor their reconocimiento de la scheduling responsabilidad que and the tienen las kinds of ways mujeres they might need en to cuidar adjust a as los their niños más kids grandes o a los get niños older. adolescentes, los There's also much cambios o less todos los ajustes que tienen que recognition hacer en sus vidas personales a medida que los women are niños van less likely to creciendo. own cars than Se men. reconoce, When bueno, they por do ejemplo, have se cars, they reconoce que need es to menos have a safe probable que las place mujeres to tengan get un in and auto out of them que los in the middle hombres, of the que es night when they necesario que change tengan shifts. un They lugar also are seguro more para likely dejar el to auto y use para public volver al transit, auto so cuando they tienen que need safe trabajar de spaces noche, to wait for que es the más bus probable to que get usen home from the transporte bus. público. Por lo That tanto, es that necesario que haya we need paradas to de transporte constantly público be thinking of seguras. these, what are their lives Es like? necesario And then estar how can pensando we todo el address tiempo this cómo to es la change vida, cómo es their la vida de las conditions? mujeres, It's qué also podemos true for hacer para cambiar the estas small number of condiciones. men who work in the También in no quiero long-term dejar de care. lado al pequeño You'll see a porcentaje de couple of hombres que papers trabajan on en this cuidado. on our website in terms of men in Ya veremos long-term care. en nuestro But we sitio were in web, one tienen home algunas investigaciones del where porcentaje de hombres en cuidados a largo plazo. first of all, the men are often racialized in Los homes that hombres are predominantly white residents. en And cuidado también son often the racializados por lo family, general. especially, or the men in the family will Y object to their wife being looked after by this guy, por lo right? general es cuando es el Or their hombre, es el resident proveedor de la themselves will casa be que no so quiere flat. que la They had mujer developed a tenga que system hacer el where they trabajo o started tenga que salir de la gradually casa, por ejemplo. introducing Entonces han hecho este sistema the man en el cual de a with poco se a empieza female a to start to provide care presentar until they all a got los used to it, hombres que and then hacen they tareas can de make the cuidado transition, a recognizing las that, mujeres que gender son can matter. cuidadas o las mujeres en tareas de In some, cuidado creating the para que de a conditions poco se vayan of work for acostumbrando. Es care means importante thinking in reconocer terms que of supporting relationships with el género residents and es families importante. and with other staff. It Respecto means al interior de recognizing las it's a skilled familias, work by providing for the hay que development of those reconocer que skills and es una for tarea allowing calificada, es una staff to tarea para que exercise necesitan those skills with capacidades, trust, capacidades que training, deben and ser teamwork. entrenadas It y also means recognizing the desarrolladas. skill, efforts, and También reconocer responsibilities and las working conditions by improving capacidades y family las benefits, and responsabilidades it que se means ganan de esto. addressing both individual Los and collective needs
tener en cuenta las necesidades colectivas e individuales de de las poblaciones claramente sesgadas por género. También debo hablar de la privatización del cuidado, porque pueden perjudicar mucho o poner en riesgo nuestros esfuerzos. La privatización es cuando no se puede, cuando el sistema público no puede brindar la contratación de personal suficiente, generando faltas de personal y haciendo que se tenga que tercerizar o buscar empleos temporales cada vez más. Este tipo de privatización hace que, por ejemplo, sea necesario contratar empleos temporales cada vez más y puede hacer que la cadena corporativa del trabajo sea cada vez más difícil. En Ontario, el 60% de los hogares de cuidado son propiedad de organizaciones con fines de lucro, o empresas con fines de lucro. Cuando pasa esto, es más el trabajo que deben hacer quienes ganan menos, quienes están abajo de todo, de la pirámide de trabajo, y es donde es menos probable que las condiciones de trabajo sean lo que deben ser. Es decir, lo que quieren hacer es tener que gastar cada vez menos y que los trabajadores deban trabajar cada vez más. Esto también aumenta la presión aumenta la presión sobre las personas que están cuidando. No solo las matrículas, no solo que sea necesario tener matrículas, que deje de ser necesario tener matrículas para ejercer esto, sino que esto aumenta la tasa de muertes, particularmente en la época del COVID. Durante la pandemia del COVID, esto aumentó el riesgo de muerte de las personas cuidadas. Bueno, por ahora esto es todo. Quiero escuchar lo que tengan para decir ustedes de cómo podemos cambiar y modificar las condiciones del cuidado e ir más allá de lo que ya tenemos para que el trabajo de las tareas de cuidado no sea solo gratificante, sino que sea alegre. Gracias. Thank you very much, Pat, for this very nuanced and detailed Muchas gracias. Eso fue una presentación muy detallada este proyecto de investigación ha hecho en 5 países. Primero debería presentarme. Yo soy directora del Centro de Políticas Sociales, profesora aquí en la Universidad de Toronto, el Departamento de Sociología, y también participo en la Asociación de Investigación de Economías de Cuidado en Contexto. Muchas gracias, doctora Armstrong, presentación excelente. Ahora quiero permitir al público que hagan, si tienen preguntas, comentarios. Los invito a levantar la mano, ya sea de manera virtual o presencial, o también pueden escribir preguntas en el chat de la sesión online. ¿Alguien tiene algún comentario? Nora? Nora. Hi, Nora. Oh, you have to unmute yourself. Debes desmutearte. Okay, got it. Pat, of course, I've long thought your Bueno, work is Pat, fascinating, and como tu presentación fue have been thinking fascinante, as you've y yo talked pensaba, about things like joy, hablabas de some of the cosas work como that la we're doing on alegría, el well-being. trabajo que estamos I haciendo en think we're using bienestar. different words for Creo the que usamos same palabras kind of distintas para thing. decir lo mismo. You talk a lot about
you talk Usted about the ha, conditions ha for mencionado joy las being condiciones things necesarias like para la alegría, para um, el placer. what I'd call material well-being, decent Cosas pay, como decent lo que working yo llamo el conditions, bienestar material, about es the decir, una importance paga of good que sea decente, condiciones de relationships. trabajo que sean decentes, In buenas your work, relaciones what would you interpersonales en el say, trabajo. you En sus talk about palabras, usted context, ha but hablado in del your work with contexto, pero en care su workers, trabajo how do they en think about trabajadores de what cuidado, I might call person-environment fit? Like, what do lo que yo they hablo say de el about ambiente personal. contexts that are important to ¿Qué them? dicen estas personas sobre el ambiente personal? ¿Qué aspectos del ambiente personal dicen estos They say a trabajadores lot of que son things. It importantes? depends on, Bueno, los trabajadores dicen on muchas which cosas. country, in part, Depende sobre todo del and país which groups, y because de qué as we've grupos said a estemos number of hablando. times, we do, everyone who works there, right? The Todos housekeeping los que staff, trabajan en el lugar, los que hacen the tareas de limpieza y dietary staff. mantenimiento, los nutricionistas, There's no question that los que limpian. Hemos hablado con stable todos. employment Digo, está claro que un is trabajo step number one. estable es el Right. paso número uno 'Cause if para you don't have a real job, las condiciones. that's all Es you're decir, worried si about no, right now, si una right? persona no tiene un trabajo en And- serio, and, estable, real, y eso va a ocupar una gran Another parte de su thing cabeza. is not just this kind of autonomy. Autonomy is No really solo important ese to them, tipo like de the autonomía, es decir, capacity to esa respond autonomía when they es think they need it, importante. and that gives them satisfaction as well as, of course, improving, Es importante the para care. aumentar la posibilidad de sentir Also satisfacción scheduling, en I el didn't trabajo. mention in También this, crear contract, un where I horario, said they offered everyone, un full employment horario if they que wanted it. tenga They also said, we sentido. guarantee you will know your schedule. Es decir, por ejemplo, garantizarle a la persona que sepa los horarios de trabajo con cierto tipo de if- anticipación para que pueda birthday organizar su party, vida you o could ask que, Mary que and she haya would, cierta she'd come in flexibilidad, at que midnight, bueno, and uno you'd tiene come un in evento at, personal, un midnight evento for social, una her fiesta y bueno, next que se week. pueda cambiar el horario de ese turno con el And tiempo that too is a form necesario. of autonomy, right? Eso también contribuye a That lo que es la allows them autonomía personal en el trabajo, to get that kind of joy in their lives, right? I mean, the para que other puedan point I was buscar trying to make is fuentes de that we alegría en sus forget vidas. that these are people, who have A might veces have nos trouble olvidamos with their que son housing, who, personas they que might pueden have tener sus domestic, propios problemas en su vida that these privada, other en things sus too. How casas. can we support them in that? Entonces, Uh, ¿cómo podemos in hacerle terms un of, poco la vida más conditions, fácil en including esos, housing, right? en esos términos? Por ejemplo, el tema de la We vivienda. have seen a few places that are really considering supportive housing in the area. And one of the things Por ejemplo, hacer posible las viviendas accesibles cerca de los lugares de trabajo. Las viviendas en Ontario son muy caras y muchas personas tienen que viajar 2 o 3 horas hasta su lugar de trabajo. Digo, ¿cuál es la alegría? ¿Dónde está la alegría en tener que viajar 2 o 3 horas de ida al lugar de trabajo? Pensando en el tránsito en la ciudad, yo estaba trabajando en Toronto haciendo una consultoría y incluso cuando se está esperando el ómnibus, sobre todo en el invierno canadiense, ya es una experiencia que no hace que el día sea del todo disfrutable. Digo, son las cosas pequeñas y las cosas más grandes, más graves. That make a huge difference to them because you really, and we forget Porque a that, veces nos when olvidamos you've developed a close relationship de with que a cuando uno ha family desarrollado una and the relación resident and cercana they died, con la it's like familia, part con of your family died, con right? una And persona allowing internada y la persona places and time to muere, grieve se is really siente important. como si muriera un miembro de su propia And in familia y terms of también their sería health, importante poder as you darle were el saying about espacio y el tiempo para hacer well-being, el duelo correspondiente we did en a study términos. of the 10 homes owned by the En city of términos Toronto. hemos hecho este And they estudio were sobre closing los the 10 cafeterias hogares in de these ancianos places, que son which propiedad means de la that Municipalidad de you're working, Toronto y van a you cerrar can't las go out and cafeterías have de estos lunch lugares. if you're, Y digo, working entonces ya in no se one hotel, puede, if you're working one of these ya se le saca places, hasta la like in the middle of posibilidad the de night, the only almorzar thing you can do is durante bring the same sandwich to el go, like there's turno de trabajo. go Y and para sit los and que have trabajan a la a noche, la real única meal posibilidad que tienen es anymore comer in un these, sándwich frío que se hayan llevado desde antes. cafeterias. So it's all of these parts of your Todas life, right? estas pequeñas partecitas de la vida And that's cotidiana. partly what I meant about staff Y eso es lo que focused care. quise, There's been a lo que lot, quise decir cuando increasingly hablaba de good work, cuidar although al we haven't personal. necessarily acted on it. No About solo tomar resident decisiones, sino focused care, right? ejecutarlas. About
about residents wanting to have choices, they want to que have, los residentes o las personas work internas to the puedan extent of their elegir, capacities, que they want puedan to- we've been talking ejercitar about sus these things in terms of capacidades, residents. que Why pueden aren't we hablar de las talking cosas them in que terms- les about them interesan, in pero terms of estamos STEM at the hablando same time? digamos, de la And- autonomía de los and, I residentes, mean, pero there no are nos a lot- olvidemos de la there's a autonomía lot del of personal. tensions around things like, language and cultural practices, También et cetera, sobre las prácticas need to be culturales brought out in the open and específicas talked about. que deben ser, se debe so- hablar de esto de manera I'm going on and on. explícita. Yeah, no, no. Disculpa, podría seguir But hablando de I think esto that- por horas. I think that that's a really good, Creo sort of, que- yeah, I Que ha agree sido with- una with you buena importance pregunta. of Gracias. Having not only social, physical, but social and. Pero la cuestión es tener- Social and environmental kind of ecosystem that No works solo for tener both un and ecosistema residents, social And y económico y also ambiental want que to funcione remind para el that personal there's, y para los residentes. couple questions on the chat Además, and veo que hay the, algunas preguntas another en hand up, so- en el chat. I can Ben, translate. could Yeah. you translate? So we Yeah. have one from Miyade from Mexico, about what you think the fundamental skills that care workers and care providers should be trained in. Well, increasingly, Bueno, they have to be men. en because, aumento tiene que as I ser was saying earlier, as personal we médico, porque more como narrowly decía define antes, what a hospital is, medida if you que can't be va fixed, en declive lo que es and fixed relatively un hospital, quickly, si se we're arregla y se going arregla to, take out rápidamente, at least, nos in vamos a many poder places, encargar, eso so al you menos do en need varios medical lugares. skills, Entonces es and necesaria tener habilidades médicas we're increasing, y increasingly definitivamente people have everything from generalmente las oxygen to personas catheters to blah, blah, necesitan blah. So you need to know oxígeno, those medical catéteres, skills. entonces We've es heard necesario in saber esas many, many habilidades long-term care médicas places. I started que there en many muchos years lugares ago, de and cuidado a largo the plazo, residents que drove yo up empecé a in their trabajar car, hace unos años y and it was a los different, residentes iban very en different su kind of carro thing. y So you era, need those, era algo but muy they distinto. also need social skills. Pero People die también from es necesario loneliness tener in- habilidades and we sociales. Hay die personas from que loneliness in mueren long-term por care. The soledad, primary care mueren por community soledad that, en el cuidado a largo plazo. Rachel mentioned in the introduction, Es did algo a que study on, mencioné en la residents introducción, who es que came se hizo un in estudio de to los residentes long-term que care ingresaban without al cuidado a any largo relative or plazo friend on their admission. sin ningún slip. familiar o amigo First of all, they en tended to be en la in página de better- su admisión. there's fewer health Los issues los than other residentes people, and que so in part they tenían got menos in because problemas there de was salud nobody que else otras to help, personas, right? en But parte when they went porque in, no había nadie más, they were pero more cuando likely to die. ingresaban era más probable que murieran. And if the staff need those kinds of social skills. Y el personal necesita esas habilidades sociales. En Noruega integraron la música y capacitaron al personal para el uso de la música, usar la música para el cuidado al lado de la cama, cuando están trabajando, caminando por el pasillo con los residentes. Este hogar tenía muchas personas que eran no verbales, pero era increíble porque hay un gran rango de habilidades cuando se piensa de los ambos lados que están viviendo. Y ese tipo de aspectos le hacen sentir bien a uno mismo. Entonces creo que es un rango de habilidades y solemos pensar que hablar con alguien, que sentarnos con ellos 10 minutos mientras lloran o escuchar sus quejas sobre la comida fría y darles algo caliente para comer, se ve cada vez más como una pérdida de tiempo y algo que no se puede medir. Y luego contratar a estos otros residentes, pero simplemente hablar con alguien no es así como funciona. Pero espero que eso responda a parte de la pregunta. Y entrevisté a un terapeuta recreacional y una pregunta que solemos hacer es si algo le sorprendió sobre su trabajo. Y ella dijo, sí, me sorprendió tener que ayudar a personas a comer. Y solo me mostraron un video de 10 minutos y estaba aterrada como resultado para ayudar a alguien a comer por todo lo que podía salir mal.
just recognizing how skilled or helping someone solamente else. reconocer eso. In our wash, wear, and care O book, we talk about en how nuestro libro clothes hablamos are sobre the one thing you cómo take into a nursing home that is about you. algo about que your se debe identity, llevar right? Like, al the hogar way de I get ancianos everything to es might be su really cheap, identidad. but it's your identity, right? Es su identidad lo it's que hay really que important for registrar y you es to have realmente that, but so much of the importante stuff you tener hardly eso, get into. porque gran parte So del helping personal someone help themselves no is a tiene really eso de important ayudar a skill, alguien a ayudarse especially a if sí they're mismo. Es fragile realmente muy and, importante, you know, have especialmente difficulty breathing si and a están whole lot of other frágiles things. o tienen dificultad para So, respirar u otras cosas. Entonces tenemos que pensar Okay, en un so panorama thank más you. grande. We have 3 more Gracias. questions. I have Tenemos in the list, 3 preguntas Isabel, más. who has Tengo a patiently Isabel, waiting, que estuvo hands up, esperando and then followed by pacientemente Gabriela, con la mano who's on levantada, the, y chat, después and, Gabriela left a en el question on the chat, chat, and then que dejó la Margarita, pregunta also en el hands up. chat, So we'll start y with también Isabel. Margarita, que tiene la mano alzada. Empezaremos con Isabel. Yeah, Isabel, go ahead. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Isabel Lovrinsevich. Yo traje la traducción porque no hablo inglés, entre otras cosas, así que soy particular interesada. Soy de Argentina. Muchas gracias, Pat, por tu disertación. Realmente estoy absolutamente sorprendida porque la situación del cuidado de larga duración no dista mucho. Yo diría que en algunos casos es peor que en Argentina. Por lo que Pat nos cuenta, el recurso humano absolutamente no está profesionalizado, si es que yo no entendí mal traducción mediante. Por ejemplo, en uno de los ejemplos que da Pat, cuando va con la persona y dice, bueno, si la persona se va, lo dejamos solo, y si la persona se cae, que se caiga y después veremos. Ese fue uno, y recién cuando dijo que la cuidadora estaba absolutamente abrumada porque le habían mostrado un video de 15 minutos en el cual se mostraba cómo darle de comer a una persona, y estaba muy preocupada porque no sabía si iba a ser capaz de hacer esa tarea, una cosa que es lógica. Entonces, las preguntas son estas. ¿Hay un marco legal que regule la tarea de cuidados de larga duración para personas mayores? ¿Hay una carrera de cuidador domiciliario o de tareas de cuidado? Porque en Argentina lo hay. Que no se utilice el recurso humano, que no esté generalizado o que esté fragmentado, no significa que no lo haya. Que eso quería saber. ¿Lo hay o no? ¿O es directamente lo mismo las agencias de empleo, es una persona para tareas de limpieza, a esa misma persona sin entrenamiento le muestran un video y la ponen a cuidar a una persona que requiere cuidados de larga duración? Muchas gracias, Isabel. I'm sorry if I was confusing about my example in Norway. Fue medio confuso mi ejemplo de Noruega, pero The point was they el punto try and fue keep up que people's capacities, intentaban mantener la and capacidad de las that means personas, pushing y people, like they eso do in significaba empujar physiotherapy and a other, las personas como se hace en things. fisioterapia y en But they otros spend the aspectos, time trying to do pero that. Was pasar part of tiempo my intentando hacer findings. eso. Eso era parte Whereas in de Canada, mi if they start to argumento. have Mientras que en real, Canadá, si trouble walking, instead of them trying las to, personas empiezan a tener dificultad para help you caminar, en vez de continue to walk, intentar they will ayudarlos put para you in a continuar wheelchair. That's what we caminando, see more los frequently. ponen en una silla de ruedas. Eso es lo que vemos que pasa por lo general. That was part of my point. My other point was, Entonces, esa if era parte de mi argumento. Mi otro issues argumento arise es que as a si result of practices surgen of any problemas como sort, whether they resultado be de this cualquier tipo de example, práctica, ya sea then este the ejemplo, strategy is not to entonces la fill out a estrategia report and send it up, no but es rather to figure out hacer how un we can informe prevent y this from mandarlo happening again. a la gerencia, sino pensar cómo se puede prevenir esto para que no vuelva And my final a point was suceder. the one about risk. Y mi That último sometimes, argumento del riesgo that allowing es risk, que a veces permitir el riesgo make a huge difference to somebody's life. Of puede course, you don't want hacer una gran risk diferencia. Por that supuesto que no harm someone queremos else. Sí. que haya riesgo de que And lastimen a otra you persona. certainly want to limit No, por supuesto, perdón, quiero aclarar algo. Por supuesto que es así. El cuidado, a ver, hace muchos años que estamos en tratar de eliminar las subjeciones físicas y químicas en las personas que se encuentran institucionalizadas.
Pero para eso hay normativas, hay un grupo, por ejemplo, en España hay dos grupos que están en Argentina, el grupo de SATAR y el grupo Liberacare, la norma Liberacare, que hay pautas específicas para cómo ir sacando paulatinamente esas subjeciones físicas y químicas para que la autonomía sea la regla y no una cosa de, bueno, dejemos y si se cae, se cae, sino que hay una cosa pautada de cómo se debe hacer. Es más, la norma Liberacare es una cosa similar a una norma ISO que va certificando que esa organización se capacitó en el marco de la norma Liberacare y que puede tener a todos sus internos libres de subjeciones físicas y químicas. No es una cosa de vamos viendo y vamos probando, porque por supuesto que la autonomía es la regla, pero no lastimar a la persona, entonces se hace en un entorno controlado y con una pauta controlada. Eso es lo que me llama la atención, que esté tan absolutamente falto de profesionalismo a la tarea de cuidado, que sea una cosa que quede librada al voluntarismo del cuidador. Yo soy empático y te tengo cariño y te cuido con alegría, pero a veces con eso solo no hacemos nada. Es una profesión ser cuidador de personas mayores. Well, I would, to go back to the training, in all 6 countries we've studied. Para volver a registered la nurses have very capacitación, similar training. en los 6 países que estudiamos, los enfermeros registrados reciben capacitación en las universidades y tienen certificaciones, y todos tienen un segundo nivel. En Canadá se registran y se capacitan las enfermeras prácticas y tienen menos años de capacitación formal. Por lo general son 2 años en vez de 4, pero eso varía por el país. Pero la mayoría del cuidado en Canadá lo dan personas que se los suele llamar trabajadores de apoyo personal o alguna variación de eso. Históricamente es una variación increíble en cuanto a lo que se requiere de certificaciones, pero ahora se requiere que en todas las provincias tengan capacitación. Puede variar de 12 meses a 1 año y medio. Por ejemplo, en cuanto a dónde se da, por lo general eso se estudia en instituciones formales de Canadá, pero en algunos lugares puede ser que se los capacite en el trabajo, pero en aumentos eso está moviendo el trabajo y es esta continua capacitación en el trabajo a medida que aumentan las necesidades. Y en Suecia había mucha prestación de cuidados que lo hacían personas que eran trabajadores que no tenían esa capacitación formal. Pero es muy difícil compararlo entre los países porque en Noruega y en Suecia se puede empezar a capacitarse para esto en secundaria, entonces al final están más capacitados que si lo hicieran después de la escuela secundaria. Entonces hay mucha variación en todos los países que estudiamos, una mayor presión, por un lado, para una certificación y un empleo formal, y por otro lado, también que los residentes se les hace, hay personas que los atienden que no tienen capacitación formal. Entonces hay distintas divisiones de trabajo en los países. En Canadá hay una división del trabajo muy clara. Hay personal de nutrición, personal de enfermería. Cada una de estas categorías está separada con cuidado, pero en Noruega y en Suecia no. Entonces es difícil decir que es una cosa o la otra,
pero en Suecia y en Noruega ambos se están moviendo hacia divisiones más detalladas. Gracias. Ahora hay 4 personas más, así que voy a les voy a pedir a Bueno, las tenemos personas Que, 4 preguntas que más. dejen las preguntas cortas. Bueno, creo que está claro con la respuesta. Ahora tenemos una pregunta en el chat de Gabriela, luego tenemos otra pregunta de Margarita que lleva hace un rato la mano levantada, y luego Bungay. Bueno, entonces la pregunta de Gabriela. Thanks you for your presentation. It says we've observed similar trends in early learning and childcare, particularly concerning the Vemos operational funding models across provinces. tendencias One example is the similares budgeting for the en minimum la number of early childhood educators los required. los modelos any de recommendations on financiación how we can dependen propose de policy cada alternatives that better support provincia. us in Si achieving usted these tiene alguna conditions of recomendación de joy qué and tipo de other fundamental alternativas de elements like políticas podemos trust, personal judgment, recomendar and measuredness. para que se haga más posible alcanzar estas posibilidades para la alegría y para mejores condiciones de ejercer el trabajo. Bueno, ojalá tuviera una respuesta más corta. Yo lo que estaba intentando decir del trabajo de cuidado para personas mayores hay tanto oculto en los hogares. Digo, a veces asumimos que son capacidades no remuneradas, pero digo, dentro de los mismos hogares se asume que las cosas se hacen porque la madre simplemente ama a su niño y y entonces ella automáticamente sabe que es lo mejor para el niño. Esa presunción, eso que se asume incluso dentro de los mismos hogares, pasa también en los hogares mayores, también en el caso de las parteras, por ejemplo, en Ontario. Se está haciendo un nuevo test, una nueva evaluación de las capacidades que tienen y para que sepan que es necesario que estas capacidades, primero que nada, sean visibles para que se las puedan reconocer y además hay que valorarlas, tienen que estar correctamente valoradas. ¿Hasta qué punto es necesario saber hablar con alguien, saber hablar con un niño, saber hablar con alguien con demencia? Es muy importante. No es algo que salga naturalmente, no es algo que uno sepa por intuición o no es algo que uno sepa por ser mujer. Parte de lo que tenemos que hacer en el cuidado de los niños es poder evaluar a los trabajadores en el tipo de capacidades específicas. ¿Qué capacidades se necesita para hacer tu trabajo? Y cómo, si esas capacidades están mejorando o no, te estás capacitando para desarrollarlas. Y que sean visibles. Eso de entrada. Porque tanto de lo que yo veo en el debate sobre el cuidado de niños es este concepto de que, bueno, cualquiera puede cuidar a los niños de cualquiera. Digo, ¿cómo trasladar ese conocimiento? Si me preguntaran cómo trasladar ese conocimiento a la capacitación formal. Y bueno, la verdad es que es necesario transformarlo en capacitación formal. Bueno, Margarita, tu pregunta. Hola, muchas gracias. Soy Margarita Garfias de México. Soy cuidadora 24/7, no remunerada, de familias y retos extraordinarios. Y pues felicito a la doctora Pat por su ponencia y por sus investigaciones, porque muy pocas personas se ponen precisamente a visibilizar a las poblaciones que necesitan cuidados y más aquellas que están en estado de reclusión, ¿verdad? Como son los cuidados a largo plazo. Y también a la otra población que se invisibiliza, ¿no? A quienes ofrecen estos cuidados o atienden estos cuidados a dichas poblaciones. Bueno, yo aquí tengo varias preguntas. Si ya, como lo mencionó, los cuidados a largo plazo institucionalizados, pues aumentan la probabilidad de muerte, ¿no? Incluso la sensación de aislamiento forzado, ¿no? Para las personas que residen en estos espacios,
¿por qué no aplicar y forzar un poquito al Estado hacia el mandato de desinstitucionalización, precisamente que las Naciones Unidas ha puesto en la mesa, ¿no? Desde años atrás, porque sabemos que estos espacios de institucionalización, pues muchas veces cuando no están regulados, ¿no? O que se prestan a servicios no regulados, que ponen y precarizan, bueno, que ponen en riesgo y precarizan más a las poblaciones que están adentro, tanto las cuidadoras y los cuidadores remunerados como las poblaciones que necesitan estar allí para atender los cuidados, y ver más por viviendas colaborativas, ¿no? A puertas abiertas en las comunidades, ¿no? Que creo que Canadá puede permitirse. Y también otra cosa, con este comentario que se abrió sobre que un trabajador en este caso decide pues arriesgarse un poquito más a poner de pie a la persona porque pues va a forzarla o va a ir más allá, ¿no? Poniendo la extra milla, ¿no? Para que dé más de sí la persona. Y lo que comentaba la compañera de Argentina, ¿no? Que para ella es ponerlo en riesgo. Y creo que cuando hablamos de sistemas de cuidados que ponen la autonomía al centro, esta decisión debería de ser de la propia persona, ¿no? De la persona que vive este reto, si ella decide seguir en la silla de ruedas o ponerse de pie, ¿no? Entonces creo que eso es importante porque estamos dejando de fuera precisamente a la persona que tiene que ejercer y acceder su derecho al cuidado, ¿no? Entonces, eso. Gracias. I think you're raising all kinds of excellent points. I was on a phone-in program one time where a woman said, "Both Bueno, my interesante los parents puntos que have están advanced haciendo dementia todo, que están and I'm expresando under todo. house arrest." Una mujer me comentó que sus ambos Because she said padres she could not tienen leave, she demencia couldn't go avanzada anywhere. y que esa persona tiene arresto And her domiciliario, health que no was podía salir porque tenía deteriorating. arresto domiciliario. And Entonces, su I mean, I'm propia all for salud home se care, I'm all for deterioró. people staying in their homes. But I am also Yo estoy a favor de que las personas se interested puedan in quedar en making those en sus places called propias casas institutions as good as they y can que be. el cuidado sea And we've been doing domiciliario, that. pero One of the también things we do me when we go in interesa these hacer places is que esos say lugares to que ya residents, son is instituciones y que there anything existan better sean about lo mejor being que pueden here ser. Una cosa que le rather than decimos a los being internos, a in los your private home? internados, Now, that's es, assuming that ¿hay they have a algo que te private home. guste más de And estar that's acá de assuming lo they que have te relatives, right? gustaría Because there's estar lots of en people casa? who don't Bueno, have it. eso ya es And dar por lots of sentado que private homes tienen are una abusive, casa y que tienen una which we familia, also ya que have to think muchos about. no lo But tienen. when we ask Algunos them, hogares is domésticos, there anything better algunos about propios these hogares homes son lugares donde suceden being abusos y here? violencias. We Y often también get really cabe preguntarse, ¿hay positive algo mejor responses. And de, so we hay say, algo que te why do guste you think it's más de better? estar One of en the things, en one of este the lugar things de we lo que heard sería estar en tu casa? A was veces they recibimos feel respuestas safe. positivas. Now, Una cosa that que may nos han seem strange, as comentado you es said, some of these places are not regulated. la And in capacidad fact, it was de huge socializar con scandals in these pares. kinds of places that led to regulation in our province. Y bueno, en el caso They fue said they felt safe. situaciones One muy example a woman gave escandalosas was a nivel that público she que had a llevaron stroke. She a was hacer insulin estas dependent regulaciones diabetic jurídicas. and she could no longer Por ejemplo, remember una to take her mujer insulin and that comentó que means she había had her tenido insulin, right? un You know, infarto that kind of thing happened. So safety was one. diabética Company, they said, insulino if I was dependiente at y que home, I'd ya be no all by confiaba, no myself. podía confiar en que las personas en su And casa le here administraran la I insulina don't cuando necessarily correspondía y like them sí all, but confiaba there are some en el people I hogar de like and ancianos. they keep me company. Aquí The hay otras third thing they personas, no me said caen was that todos we have bien, pero sí hay activities. otras They said, I personas know con people las think that we cuales spend all the socializar. Otro time tercer watching argumento television, but if I was fue at el home, de that's the las only thing I do is actividades. watch Yo sé que television. algunos piensan que no Whereas, you hacemos know, nada más que ver tele, pero al contrario, eso sería lo que haría si estuviese en mi sometimes even casa, go to a solo ver ball game, tele. you know, that we get to Pero do aquí, en other cambio, things and we a get veces to hasta jugamos participate in algún other deporte, entonces activities nos that dan we la would never oportunidad de hacer do if we otras were living in cosas, our private participar en home. otro tipo And de I have to say, actividades. the final thing that we heard most commonly from women, I don't have Y to, por último, otro argumento I que don't también have oímos, to sobre todo en clean the mujeres, toilet, es I don't have to que worry no all the tengo que time cocinar, about no tengo que not being limpiar el able inodoro, no tengo que to estar do all of preocupándome those todo el tiempo essential things de about living. So qué pasa si no it's puedo true, a lot of the hacer long-term esas care home, cosas en la we've been in casa. long-term care homes. Entonces, We were trying to look
for Claro, places that would las be good mujeres examples. And when we en were in Texas, we went into hogares de 3 ancianos a that largo had plazo, high, all the bueno, algunos indicators prefieren where the vivir smell ahí. of urine was so strong when we walked in the Teníamos, door, we por kinda ejemplo, en walked 3 out. I mean, it's true that there are some, lugares but we que need to tenían figure out una ways buena to make them as calificación good as online they en can el be. estado de That's Texas, been y que sin embargo cuando our entramos projects a have been called revisarlos, el olor a reimagining orina era long-term insoportable. care. Entonces tenemos que And descubrir otras we're maneras trying to de decidir reimagine them, as cuáles they son los used to estándares o say, cuáles son las calificaciones de estos instead of lugares, saying y close them down tratar and de send imaginar everybody to a que, private y home. But once crear again, I y want to make it very pensar clear, I'm not against que people estos being in their lugares home de especially cuidado if sean that's a lo mejor nice, que puedan safe ser. place Pero yo with no estoy en people. contra de que las personas permanezcan en Yes, sus propios thank hogares, you. sobre todo si son lugares Margarita seguros y just saludables sent y a agradables. message asking for the reference, list of Margarita reference, which we will envió upload, un mensaje pidiendo shortly. si le podemos enviar We la still have bibliografía, 3 more que luego questions, vamos a cargar and al but sitio what web, luego I les vamos put a on the pasar. chat, and we've got only like Tenemos 5 3 minutes preguntas left, más. so I'm going to ask Ben to bundle those questions. Solo nos quedan 5 minutos. If you could, please Así bundle que them, les and voy then a pedir perhaps, Pat could, Yeah, so one question coming from Bongai. si pueden South resumir Africa, esas preguntas. Director of, Disability and Una HIV pregunta de AIDS Trust Bongai South de Africa is about Sudáfrica, the psychological toll that caregivers take on in under-resourced care settings. And que es I sobre think we la can tie carga this one psicológica de into los what, cuidadores en entornos yes, que no Renalda están lo is suficientemente asking about as well, financiados, which is, en entornos con pocos how can recursos. family and update caregivers Y care for themselves, so self-care. So ¿de qué manera what las might you say about familias pueden providing estar más access to both preparadas para self-care cuidar a and estas mismas psychological personas care o for para people who are cuidarse a doing sí mismas? care work, whether it's paid or unpaid? ¿Qué tiene la doctora Well, Pat para decir sobre el one of autocuidado the y también sobre la answers to carga how do you do the psicológica? psychological support is Bueno, muchas individual preguntas therapies sobre cómo brindar or apoyo psicológico. mindfulness or Bueno, other kinds of la respuesta strategies, más none of común which es I'm opposed la to, but terapia I think individual, they prácticas de they mindfulness. No me suggest opongo that a the ninguna de problem's esas yours prácticas, pero and not the lack of supports yo, for you to provide ese this tipo kind de, of de care. soluciones And te that's dicen que tu I problema think es what we have individual en to lugar de que es algo we have to look estructural at o both. sistémico. So yeah, sure, individual Hay support que ver schemes las for dos partes, specific o sea, issues with sí, specific claro, people. But I also usar, think we have to think in terms of the recurrir a conditions of work apoyo that allow them in individual the para ways problemas I was específicos sí es importante, talking pero about también tenemos que ver earlier. And the second half of the question was cuáles about son las condiciones que It was están about haciendo que esto self-care for pase. family. Y la segunda parte era sobre and I mean, there are las ways we prácticas can, de if autocuidado para people las can stay in the familias. home, there are ways we can do things like ensure there's respite care, ensure that, but we can't. Cuando as a se queda society, la persona mayor en la casa, hay cosas que se 24-hour pueden care hacer. for Primero, por everybody ejemplo, who needs it garantizar at que home, como sociedad So we need brindemos more collective responses. cuidado One of the things 24/7 that's starting pago to para todo happen aquel que la in necesite en su the casa. city of Toronto, for instance, are Eso lo podemos places brindar como called NORCs, sociedad. Una naturally cosa occurring que retirement communities, pasa, por where ejemplo, en la ciudad these de big Toronto condos that are hay developing, lugares people are que organizing se within llaman them to provide some kinds of comunidades care services, de organización like trying natural to help o each other algo, when un you're, nombre así, que son organizaciones que you never get generan out of the house. If como someone who just, cooperativas is abiertas able de to go and viviendas, son sit for a while in condominios your con place muchos so that you can departamentos just run around donde and walk viven or estas something. personas So we en can ciudades do como some Toronto, por ejemplo. communal supports. I mean, I certainly think that we as a Es public posible are brindar responsible apoyo a nivel collectively de to la our public comunidad. services. But I also think that there are other ways Creo que provide como somos supports, responsables as colectivamente de individuals. nuestros But servicios again, públicos, también creo que hay otras I think we maneras have, well, mediante las cuales podemos as we brindar start apoyo our como book on the individuos. labor force crisis, Bueno, pero we repito, start with the assumption of hablando de la the right crisis to laboral, care. el The right problema to es que care is damos por about the sentado, right to empezamos dando por access to sentado quality care que and the necesitamos right to el provide quality care. derecho al cuidado. El but derecho al cuidado no es I solo el won't derecho a go on starting acceder to, a cuidado, sino el derecho a one of the brindar things cuidado de is calidad. I think people should have the right to say no. Those Creo que las people personas who are deberían tener el expected to derecho a provide decir que care no. should have the right to say no.
aquellos de quienes se espera que brinden estas áreas de cuidado deberían tener el derecho de decir que no. Y ahí es donde debería haber otra opción disponible. Eso es lo que decía, como se empieza pidiendo a la mujer que cuide a su marido que puede ser violento o puede ser un abusador. Digo, ¿le estamos pidiendo a esa mujer que cuide de esa persona o la estamos obligando? Y la diferencia es si puede decir que no o no. Entonces, yo espero que podamos hacer que el cuidado colectivo se vuelva más accesible y que aquellos que están brindando ese cuidado puedan obtener una alegría y gratificación. Vamos a concluir. Muchas gracias. Pido disculpas, pero bueno, tenemos limitaciones de tiempo y en estas increíbles presentaciones siempre llevan a que las personas hagan preguntas y tengan comentarios, así que podemos continuar esta conversación, pero se acabó el tiempo. Por favor, siéntanse libres de mandarnos si tienen más comentarios o alguna pregunta a nuestro sitio web y vamos a hacer todo lo posible para comunicarnos y responderles. También, por favor, avísennos si a ustedes les gustaría presentar algo en nuestros seminarios en el futuro, si tienen un proyecto. Vamos a intentar encontrar la manera de acomodarlos. Así que con eso quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy con nosotros para esta presentación maravillosa y fascinante. Y gracias a todos de mi parte. Y también muchas gracias a las traductoras. Sé que es mucho trabajo hacer traducciones simultáneas, así que lo apreciamos. Muchas gracias a todos. Y espero que los volvamos a ver la próxima en el próximo seminario. Gracias. I talk too much.